Hola, estimados compañeros. Mi nombre es Pedro Díaz Caballero y vengo a presentaros un trabajo que hemos realizado de forma conjunta José Luis Díaz y Antonio Naranjo, que trata sobre la propuesta metodológica para el desarrollo de la modelización matemática en la formación integral de ingeniería. Bien, este trabajo nace de la observación de que la modelización matemática es una actividad que no es trabajada por los estudiantes de ingeniería en la formación matemática que reciben en los grados. Este fenómeno se observa al analizar una serie de libros de texto recomendados en la bibliografía en la que se presentan los conocimientos sin plantear las cuestiones a las que dan respuesta y por los cuales se originaron. Por ejemplo, aquí en el inicio del tema de integrales de línea empiezan definiendo ya qué es una trayectoria para. Posteriormente siguen con el planteamiento de una serie de ejercicios que no responden a cuestiones que se hayan planteado los estudiantes previamente, como por ejemplo determine la parametrización de una serie de curvas. Y por último, las condiciones cerradas en las que se plantean los ejercicios, como por ejemplo calcular la longitud de una curva determinada en un dominio determinado, pues no promueven la actividad de investigación al poseer soluciones únicas. En el marco de la teoría antropológica didáctico, de la TAD, ¿vale?, se entiende por praxeología como la unión inseparable entre la praxis, el saber hacer, el cómo se hace, y dentro de la praxis se engloba las tareas o los tipos de problemas que se plantean a los estudiantes y las técnicas usadas para resolver ese tipo de tareas. Por otra parte, tenemos el logos, que es el saber, el conocimiento, compuesto a su vez por la tecnología que justifica las técnicas que resuelven esas tareas que comentábamos anteriormente, y la teoría en la que se basa esa tecnología. De una misma teoría sale una serie de tecnologías. Para obtener esas tecnologías hay distintas técnicas con las cuales se puede obtener esa tecnología y esas técnicas pueden responder a distintas tareas o tipos de problemas. Y este es el orden en el que normalmente, o la secuencia en el que normalmente se plantean en los centros universitarios. Nosotros planteamos un cambio en el orden del planteamiento de este tipo de técnicas. Inicialmente al estudiante se le plantea la tarea que le motive a la investigación de las técnicas existentes para resolverlo, ¿vale? Esas técnicas localizadas deben ser la praxis, la forma de hacer para la obtención de la tecnología que se quiere construir. Y esa tecnología debe llevar a la teoría en la que está enmarcada para su posterior explicación y debate, ¿vale? En nuestro caso, proponemos diseñar un tipo de tarea, lo que en la TAD se conoce como recorrido de estudio e investigación, para ser implementada en la formación matemática de ingeniería. Nuestra hipótesis de trabajo se basa en que el desarrollo de este RAID, que parte de una cuestión generatriz Q enfocada a una necesidad real basada en su futuro profesional, permitirá a los estudiantes de ingeniería dotar de significado la longitud de una trayectoria mediante integrales de línea. Esta cuestión generatriz tiene una contextualización automovilística y en el que se les pide averiguar la longitud del circuito lo más aproximada posible. Y la información que se les proporciona son las coordenadas de los puntos que aparecen en el plano, las coordenadas en forma polar, tomadas desde O1. La metodología que seguimos a lo largo del RAID, los alumnos se formarán grupos reducidos de 3 o 4 estudiantes. Cada grupo dispondrá de un diario digital de trabajo en el que irá anotando los avances que vayan realizando cada sesión. El profesor en todo momento actuará como guía de estudio de las cuestiones que se vayan planteando durante la sesión y orientando la búsqueda de las posibles respuestas a las cuestiones que estén vivas en ese momento. Y al finalizar cada sesión, toda la comunidad de estudio, tanto los grupos de estudiantes como el profesor, validará el camino buscado en la investigación, planteando pues, las posibles cuestiones de confirmación que comentaremos más adelante. Por último, cada grupo elaborará un informe evaluable, ya sea en evaluación continua, trabajo por proyectos, especificando las respuestas a la cuestión Q y el proceso para obtener. La organización matemática que queremos elaborar son las integrales de línea, que se pueden marcar dentro de la disciplina del cálculo multivariable. Esta cuestión generatriz tiene una gran versatilidad a la hora de ser planteada, ya que se puede plantear de forma paralela a la asignatura desde su inicio, o siguiendo la temporalización de la misma en las sesiones correspondientes o que a dicho tema o que tenga asignadas dicho tema. Obviamente, la temporalización en este aspecto puede ser variable, entonces dependiendo de la restricción temporal que tengamos en nuestra institución, pues podemos elegir hacerlo de forma paralela si tenemos sesiones de laboratorio, por ejemplo, o si no tenemos esa posibilidad, embeberlas dentro de la propia sesión.
El REI está basado en el modelo del diseño de tareas dentro de antropológica de OEA, ya que a partir de una cuestión Q generatriz pretendemos que se generen una serie de cuestiones secundarias cuyas respuestas de forma conjunta sean capaces de responder a la cuestión generatriz. Y esa respuesta a donde queremos llegar es que doten de significado la longitud de una trayectoria a partir de la integral de línea. Para predecir en cierta medida las organizaciones matemáticas o los elementos que componen la organización matemática que descubrirán los alumnos, nos podemos apoyar en un mapa de cuestiones y respuestas elaborados previamente. Ese mapa pues, abarca cuestiones como cómo son las coordenadas polares, cómo se calcula la longitud de una trayectoria a partir de sus puntos, si es rectilínea, si es curvilínea, para seguir, bueno, los vectores son secantes o parecen tangentes ya en el momento que se usan puntos intermedios, o cuál es la suma infinita de elementos continuos muy pequeños. Esa cuestión la hemos querido resaltar porque ahí es donde pretendemos que consigan modelizar la expresión de la longitud a partir de la integral de línea. Todos los alumnos, como hemos dicho, pues deben disponer de dispositivos electrónicos para la búsqueda de la información, más allá de la bibliografía recomendada, para poder recopilarlo en los archivos compartidos que tendrán dentro del aula virtual de la asignatura de la estructura de las sesiones. En la primera sesión pues se les plantea la cuestión Q y se les explica la dinámica de trabajo, ya que es distinta al monumentalismo, al aplicacionismo que estamos acostumbrados. En las sesiones intermedias, durante la primera mitad, los alumnos buscan y elaboran información sobre las cuestiones que en ese momento están planteadas, están vivas. Y en la segunda mitad, los representantes de cada grupo, ¿vale?, exponen por turnos lo recogido ante la comunidad de estudio, dejando planteadas las pertinentes cuestiones de confirmación, cuya respuesta debían buscar cada grupo y presentarla en la siguiente sesión. ¿Vale? Estas cuestiones de confirmación ayudarán a descartar o validar la información recogida para llegar a la organización matemática que pretendemos. Durante la primera mitad de la última sesión se reconstruirán los elementos de las organizaciones matemáticas encontrados en las sesiones anteriores, ¿vale? Y se profundizará aquí ya sí en una explicación magistral por parte del docente en aquellos conceptos que ya hayan salido a partir de una cuestión que ya se ha planteado y que la comprensión sea un poquito más compleja. En la segunda mitad de la sesión, pues, los alumnos trabajarán las técnicas descubiertas para dar respuesta a la cuestión. Esta reconstrucción de elementos pretendemos que se desarrolle de la siguiente manera. Obviamente esto está abierto a una gran versatilidad de posibilidades. Lo primero que creemos que se plantearán los alumnos, cómo se definen las coordenadas polares. Y una vez definidas las coordenadas polares, obtener las coordenadas de los puntos en cartesianos. Una vez que tienen las coordenadas de los puntos en cartesianas, lo más probable es que pretendan recurrir a conocimientos que ya poseen e intentarán calcular la longitud de ese circuito uniendo los puntos en línea recta. Hay tramos que sí coincidirán, que se calcularán la longitud exacta, pero habrá otros tramos que al ser curvos no se obtendrán una longitud aproximada. Entonces la cuestión que se pueden plantear es cómo conseguimos longitudes más exactas. Pues obviamente pues, se pueden usar puntos intermedios. Y al usar puntos intermedios vemos que las longitudes se parecen cada vez más a la real. Ahora, ¿cómo conseguimos coordenadas de los puntos intermedios? Pues para conseguir esas coordenadas podemos obtener la ecuación que describe cada tramo. Entonces lo siguiente a desarrollar es ecuaciones que describen las trayectorias. Y entonces están las trayectorias rectilíneas, que aunque no sean necesarias, ya que la longitud de los tramos rectilíneos coincide con la unión de los puntos, pero es una técnica a desarrollar. En las trayectorias circulares, pues pueden recurrir a información como las ecuaciones polares, en las que se necesita el centro y el radio de la circunferencia. Como se necesita el centro y el radio de la circunferencia y disponen de 3 puntos de la circunferencia, pues a partir de la condición que vemos ahí resaltada en amarillo, podemos tener dichas valores y con ellas las ecuaciones de la circunferencia. Y para tramos polinómicos, que era el último tramo inferior, y al tener 3 puntos, pues pretendemos que los relacionen con una interpolación cuadrática. Bien, por último, una vez conseguidas las ecuaciones de las trayectorias, pues obtendrán una serie de puntos intermedios. Y al obtener esa serie de puntos intermedios, pues bueno, ahora la longitud del tramo pues será aproximado del tramo P1, P2, ¿vale? Pues será la suma de los módulos de los vectores que unen esos puntos, ¿no?
Y claro, aquí ahora la duda que puede surgir es cuántos puntos intermedios usamos para que la longitud sea lo más exacta posible. Entonces, gráficamente se puede observar que usando los máximos posibles para que la separación entre ellos sea mínima. Entonces, en ese caso ahora los vectores que unen los puntos intermedios siguen siendo secantes o parecen tangentes a la trayectoria. Entonces, a partir de esta cuestión, pretendemos que los alumnos asocien a que los vectores tangentes efectivamente son las derivadas de las trayectorias. Por lo tanto, se podría escribir que la longitud del tramo es la suma de infinitos vectores tangentes, es decir, de infinitos vectores correspondientes a la derivada de la trayectoria. Y claro, ¿cuál es la suma infinita de elementos continuos muy pequeños? Pues evidentemente la integral de sus elementos. Entre A y B, siendo A el instante correspondiente al punto inicial de la trayectoria y B el instante correspondiente al punto final. Una vez obtenido y modelizado ya la fórmula de la longitud de una trayectoria parametrizada, pues ahora la idea es trabajarlo analíticamente y obtener las integrales para cada uno de los tramos. Los rectilíneos es una integral polinómica que coincide con el vector, como hemos dicho. En la circular puede aparecer una integral racional del tipo que vemos en pantalla. Y la resolución de esa integral pues también deberá ser investigada por los alumnos, que tienen varias formas de obtenerlo. Consultar las tablas de integración, trasladar el origen al centro de la circunferencia para que sea inmediata, integración numérica, esto ya en función de la restricción temporal que tengamos y lo que podamos profundizar en cada aspecto. Y en la integral cuadrática, de los tramos cuadráticos, también pueden consultar tablas de integración, métodos de resolución analíticos, por partes, cambio de variables. Bien, la información obtenida por cada grupo de estudio se va recopilando in situ a la vez que se va exponiendo para tener un esquema con los avances realizados en cada sesión. Siempre al finalizar cada sesión, lo que van exponiendo los alumnos se va recopilando en un archivo a modo de información. Se observará cómo algunos grupos localizan conceptos que no se han considerado en el mapa de cuestiones, ya que se elaboró previamente, y obtendrán respuestas a cuestiones que no se hayan planteado. Puede ser longitud en coordenadas polares, ecuaciones del movimiento, lo que sea. Dependiendo de lo fuerte que sea la restricción temporal, pues el profesor puede plantear directamente las cuestiones de confirmación para acelerar el proceso o de esperar a que surjan de los propios estudiantes. Las cuestiones planteadas a lo largo de las sesiones se deben registrar creando un mapa de cuestiones y respuestas que realmente sigue la comunidad de estudio, ¿vale? Para que sean respondidas por dicha comunidad en la sesión posterior y además para un mejor dimensionamiento de la temporización en futuras aplicaciones del REI, ya que ese mapa ya sí que será el real que han seguido los estudiantes. El análisis de los archivos compartidos que disponía cada grupo pues permitirá observar de forma más detallada la información recogida por cada grupo, verificando el camino recorrido. Esa información coincidirá con la recopilada in situ, pero será mucho más detallada por si necesitamos más información de lo que han recogido los grupos. Y por último, las conclusiones a destacar es que, bueno, en base a las investigaciones y a la bibliografía, pues resulta que la modelización no es una práctica habitual en la formación matemática de los grados de ingeniería y es una actitud que deberían tener los futuros ingenieros. La organización didáctica diseñada está muy condicionada por la restricción temporal, como hemos dicho, pero la gran versatilidad que tiene Q, ya sea a la hora de plantear las cuestiones de confirmación o para ser modificada proporcionando más o menos información, hace que podamos diseñarla en función de nuestras necesidades. El desarrollo de nuestro REI con estudiantes de ingeniería pues se pueden detectar ciertas restricciones como la falta de autonomía e iniciativa, ¿vale? Similares a expuestas por otros investigadores como Berta Barquero, Bosch y Casco. En cuanto al mapa de cuestiones realizado previamente, se debe complementar con el verdadero mapa de cuestiones seguido por la comunidad de estudio para el diseño de futuras aplicaciones. La validación del camino seguido, como hemos dicho, mediante las cuestiones de confirmación, pueden acelerar o ralentizar el recorrido en función de la restricción temporal, ¿vale? Siendo planteada por el profesor o dejando que surjan de los estudiantes. Y como propuesta de futuro se pueden diseñar una serie de REIs con los que se pueda desarrollar varias partes del currículo, incluso toda la disciplina. Y esto es todo. Muchas gracias.